Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de geografía, con el tema correspondiente a los sismos. Desde aquí te envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Espero que te encuentres muy bien y empezamos rapidísimo. Vamos a ver qué son los sismos, chicos. Los sismos vienen a ser en cuanto a movimientos que ejerce la Tierra. Pero estos movimientos que se dan en la Tierra son naturales, ¿ya? Son naturales. Pero se convierten en desastre natural. Se convierten, mira, los movimientos que ejerce la Tierra son naturales. Pero, ¿cuándo se convierten en desastre natural? Cuando las placas tectónicas que se encuentran en movimiento se desplazan y estas pueden entrar en contacto. Cuando entran en contacto, producen vibraciones en la Tierra. A estas vibraciones se les llama sismo. Pero ¿qué pasa si esta vibración, es más intensa? Cuando la vibración es mucho más intensa, se denomina terremoto. Ya no se denomina sismo, se denomina terremoto. Entonces, volvemos a mencionar. La Tierra se encuentra en constante movimiento debido a las placas tectónicas. Pero, cuando estas placas tectónicas entran en contacto, choca una con la otra, roza una con la otra, ¿qué pasa? Que la corteza se producen vibraciones. A estas vibraciones, cuando alcanzan cierto nivel de magnitud, se le denomina sismo. Pero ¿qué pasa si esta vibración es muy intensa? Ya no se va a denominar sismo, se denomina terremoto. Y en cuanto a terremoto, tenemos que recordar uno de los terremotos más devastadores de nuestro país, que ocurrió en el año 2007. En la región de Ica, en la zona de Chincha Alta, se produjo un sismo de 7,9 grados en la escala de Richter. Y vamos a ver un poquito de cómo es que se relató y qué tan devastador fue este terremoto. ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y tenemos hasta las 11 de la noche, nos daban el reporte de 140 réplicas. Gracias a Dios, la gran mayoría imperceptibles de lo que estaba para la mayoría de nosotros. Algunas las hemos sentido, por supuesto, con ustedes en el canal. Así es, son las cifras que manejamos hasta el momento y lo que vamos a ver a continuación es la manera en que informó el mundo acerca de lo que ocurrió esta tarde y noche en nuestro país. Y seguimos con esta transmisión especial sobre el fuerte sismo, el terremoto que se registró a las 6:41 de la noche, hora local en Perú. Hasta ahora el presidente ha informado de 15 muertos, unos 70 heridos, varias réplicas después del sismo, un temblor que causó pánico en la población, especialmente en Lima, donde miles de personas salieron a las calles huyendo de los edificios. A muchos no los dejaron ingresar por miedo a que las estructuras hubieran sufrido daños en las edificaciones. El presidente, en su mensaje a la nación, le ha pedido a los directores de las escuelas, que mañana, por cierto, están cerradas, que verifiquen, que revisen las estructuras, los edificios de los colegios para evitar más pérdida de vidas. The quake struck about 150 kilometers southeast of Lima and west of Chincha Alta. It caused panic in the streets and hit electricity supplies. Vamos hasta Perú. Le contamos que hubo un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter. Hay reportes de miedo en la capital del Perú.
Hace solo algunos momentos en Lima se registró un poderoso movimiento telúrico de 7,5 grados en la escala de Richter. Al menos 2 potentes réplicas se han sentido en la capital. El Centro de Advertencias de Tsunamis de Hawái señala alerta de tsunami para la costa Pacífico, para Perú, Chile, Colombia y Ecuador. Un poderoso movimiento telúrico que hizo por cerca de medio minuto temblar la tierra en prácticamente toda la nación. A más de 160 kilómetros al sureste de Lima, el epicentro del fenómeno, que en solo segundos fue capaz de cortar las líneas telefónicas, los servicios de agua potable, gas y electricidad. Pues volvemos a la noticia que les contábamos al principio, el terremoto que ha sacudido Perú. Los movimientos sísmicos han sido 2. El primero de ellos, de varios minutos, ha sacudido la capital, Lima. Fue a las 18:40 hora local y provocó la salida de miles de ciudadanos a las calles, pero sigue sin haber información de víctimas o daños materiales. El seísmo de 7,7 en la escala Richter se ha sentido en regiones del norte y en la selva peruana. Muy bien, chicos, entonces un poco de la prensa internacional que cubrió este detalle con respecto al terremoto del 2007, uno de los terremotos más devastadores, con 7,9 grados en la escala de Richter. Y de eso vamos a hablar en un momentito. Cabe destacar que también en los sismos vamos a ver elementos, ya vamos a ver elementos. Y los sismos, ¿por qué este tema lo estamos refiriendo en cuanto a la lista que nos da en geografía? Debido a que el Perú es un país propenso a tener sismos o terremotos. Como te mencioné, el planeta Tierra está cubierto. El planeta Tierra está cubierto por placas. Imagínate un rompecabezas. Entonces el planeta Tierra es como un rompecabezas. A cada una de las piezas se le llama placas. Si nos damos cuenta, el Perú aquí en Sudamérica se encuentra entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y si te das cuenta, también la placa de Nazca es pequeña. Y al costadito, mira a la izquierda, está la placa del Pacífico, una placa gigante. Entonces, estas placas que se encuentran alrededor, cuando entran en contacto, cuando choca una con otra, puede generar sismo-terremoto. A esta zona, donde hay gran cantidad de placas, mira, cantidad de placas, placa del Caribe, placa de Cocos, placa Fuca, Juan de Fuca, placa de Filipinas, placa australiana, del Pacífico, Antártica, la de Nazca, la sudamericana. A toda esta región del Pacífico se le conoce como el Anillo de Fuego o el Anillo de Fuego del Pacífico. Toda esta región que cubre, escucha bien, las costas del Pacífico de Sudamérica, las costas del Pacífico de América Central, las costas del Pacífico de Norteamérica, las costas del Pacífico de Asia y parte de las costas del Pacífico de Australia u Oceanía. Entonces, toda esta región hace referencia a una zona altamente sísmica. A esto se le denomina el Anillo de Fuego. Los países ubicados en el Anillo o Círculo de Fuego son, por ejemplo, Perú, Chile, Japón, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, México, Australia y así. Es por ello que estos países que estamos mencionando son propensos a sufrir fuertes sismos o terremotos. ¿Por qué? Porque se encuentran en el llamado Anillo de Fuego. Y ahí se encuentra nuestro país. En cuanto a la terminología sísmica que nosotros vamos a escuchar, siempre van a decir el epicentro. El epicentro fue en tal lugar. El hipocentro. Las ondas sísmicas llegaron hasta tal lugar. Entonces, a esta terminología sísmica es importante conocerla para no confundirnos.
Tenemos, por ejemplo, aquí el llamado hipocentro. El hipocentro es cuando, mira, tenemos aquí una placa. ¿La ves aquí, esta placa? Que está partida aquí. Tenemos aquí la placa de la izquierda, la placa de la derecha. Cuando estas dos placas chocan, en este punto, miren, en este punto están chocando. A este choque se le llama hipocentro. A este punto donde han chocado las dos capas se llama hipocentro. Esto ocurre dentro de la corteza. Dentro de la corteza. Entonces, si yo agarro ese puntito, y lo elevo, mira, yo agarro ese puntito y solamente lo levanto hasta la superficie, ese será el epicentro. Epicentro. El hipocentro es el punto donde han chocado las dos placas. El epicentro es el punto de la corteza, el punto más elevado de la corteza. Ese vendría a ser el epicentro. Luego tenemos las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se refiere a las vibraciones que se han provocado por el golpe. En cuanto a las ondas sísmicas, por ejemplo, existen las llamadas ondas P. Las ondas P son también conocidas como ondas primarias. Estas son ondas fuertes y que se trasladan a través de los sólidos y de los líquidos. Incluso puede llegar hasta el núcleo. Luego están las ondas S. Las ondas S son aquellas ondas que, son también conocidas como ondas secundarias, de ahí viene el nombre, pues ondas S, ondas P primarias, ondas S secundarias. Son las que se desplazan por sólidos, pero no llegan hasta el núcleo. Son ondas relativamente cortas, no llegan hasta el núcleo. Y luego están las ondas L. Son largas. Estas alcanzan la superficie terrestre. Y las ondas L son las que provocan los movimientos vibratorios. Y por ende, la destrucción de las casas, de los edificios, de los árboles, los postes, etc. Entonces tenemos las ondas P primarias, que estas son ondas fuertes que pueden llegar hasta el núcleo. Ondas S, las secundarias, que no llegan hasta el núcleo. Y las ondas L, que hace referencia a que son ondas largas. Estas son las que producen el movimiento vibratorio y generan destrucción. Las llamadas ondas L. En cuanto a las escalas de medición sísmica, cabe destacar que existen dos tipos de escala. La escala de Richter y la escala de Mercalli. Estos cuadritos, chicos, estos cuadritos no los vamos a copiar, solamente la parte azulita, ¿ya? La parte azulita. En cuanto al anterior, si puedes, porfa, dibuja el cuadrito, ¿ya? Dibujas. Pero en cuanto a esto, los dos cuadritos de acá no lo vas a copiar, solamente la parte azulita. Entonces, continuamos. Está la escala de Richter. La escala de Richter mide la magnitud y le asigna un número para cuantificar, para medir el efecto del terremoto. En cuanto a esto, Richter considera que los terremotos van a partir de los 7 grados. A partir de los 7 grados ya se considera como un terremoto. Tenemos aquí la escala de Richter, desde el 3.5 hasta el 8 a más. ¿Por qué ya no hay más? Porque el 8 es un gran terremoto que puede destruir totalmente la corteza
y puede generar daños severos. Esto significaría una destrucción total, casi total del territorio. Luego está la escala de Mercalli. La escala de Mercalli está desarrollada para evaluar la intensidad, no la magnitud, sino la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados sorry, chicos. Entonces, mide la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados por diversas estructuras. En cuanto a la escala de Mercalli, vamos a ver la escala del 1 al 12. En cuanto a esto, vemos lo que genera, por ejemplo, en escala 1, imperceptible. Aquí, desde a partir de qué intensidad se considera como terremoto según Mercalli. Esto según la escala número 7 de igual manera. 7, 7, 7, 7. 7. Muy bien. Entonces tenemos dos tipos de escala. La escala de Richter y la escala de Mercalli. Como vimos acá, no copiamos los cuadritos, solamente las partes azulitas. Seguimos. ¿Qué hacer ante un sismo? Siempre va a haber un antes, un durante y un después. Antes de que ocurra un sismo, tenemos que tener en cuenta, primero, tener una mochila de emergencia. Identificar las zonas seguras de tu casa, de tu hogar, las columnas, las puertas, saber dónde puedes protegerte si ocurriese un sismo. Y por supuesto, realiza simulacros. De vez en cuando, especialmente los colegios, las empresas, realizan simulacros. Y muchos de ellos los toman a broma. Pero cuando ocurre un sismo de verdad, ahí sí lo toman en serio, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar simulacros para saber dónde están las zonas seguras, qué hacer cuando ocurra realmente una tragedia como eso. Entonces, ¿qué hacer durante un sismo? ¿Qué hacer durante? Ya nosotros nos preparamos. Ahora, ¿qué hacer durante un sismo? Colócate en las zonas seguras que ya identificaste anteriormente. Lo principal, mantén la calma. Mantén la calma. No podemos empezar a gritar, a hacer escándalo. ¿Por qué? Esto genera más pánico. Esto genera mucho más pánico. Y por supuesto, si estás en casa, asegura tu mochila de emergencia. Asegura tu mochila de emergencia. Que si ocurriese un daño más grande, pues vas a necesitar tu mochila de emergencia para poder cubrirte. Luego, ¿qué hacer después de un sismo? Por supuesto, alejarse de la zona afectada. No mantenerse en el lugar. Evitar, esto es importante, evitar congestionar las líneas telefónicas. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre un sismo, termina el sismo o el terremoto y rapidísimo están llamando al primo, a la prima, al papá, a la mamá, al hijo para ver cómo están. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Y esto qué provoca? Saturación de la línea telefónica. La línea telefónica no puede abarcar tantas llamadas a la vez. Por ende, como están saturando las líneas, esto puede hacer que los servidores de telefonía caigan. Entonces, evitar congestionar las líneas telefónicas. Profesor, entonces, ¿cómo me comunico con el familiar? Envía un mensaje. Lo ideal es enviar un mensaje. Al enviar un mensaje no estamos saturando las líneas. Por más que enviemos todos a la vez, no vamos a saturar las líneas, porque es un mensaje instantáneo. En cambio, la llamada tiene que estar conectada en todo momento y va a saturar la línea. Además, una vez que ya te alejaste de la zona afectada, ya mandaste un mensaje para ver que tus familiares estén bien,
Enciende la radio para informarte, para saber cuáles son los daños del acontecimiento. Y tampoco ir a los lugares donde hay pues un daño mayor. Entonces lo ideal es encender la radio. Y dirá, profesor, ¿por qué no enciendo la tele? Porque la tele se encuentra dentro de tu casa. Si en el caso vuelves a ingresar, puede ser que ocurra una réplica. Y con esto una tragedia. Entonces siempre es mejor esperar, si es que estás en la calle, esperar unos minutos. Y luego de haber escuchado la radio y saber que todo está seguro, recién se puede ingresar a casa. Entonces, chicos, nosotros el día de hoy hemos visto los sismos, todo lo que corresponde al círculo de fuego, a qué hacer durante un sismo y a las palabras que tenemos que saber para poder entender un sismo, como epicentro e hipocentro. Muy bien, chicos. Con esto terminamos ahora. Desde aquí un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Eso es todo, amigos.